hachazos en las murallas de Alesia. Los guerreros habían estado esperando desde el amanecer. Sabían que este sería el final. Pero incluso ahora, todavía era difícil de comprender. Después de meses de amargo asedio, el último dominio de los galos iba a ser rendido al poder de Roma. El hombre que simbolizó la caída de Alesia fue Vercingetorix, valiente jefe de los guerreros celtas. Con gran dignidad se sometió a las cadenas de la esclavitud. Al ser llevado en cautiverio, los galos debieron saber que sus vidas también cambiarían para siempre. La era de los celtas había terminado. Ahora era el turno del Imperio Romano. Las conmovedoras imágenes de la rendición de Vercingetorix en Alesia establecieron a Roma como amo indiscutible de los pueblos celtas. Hacia el año 50 a.C. ya no eran pueblos libres y orgullosos, sino ciudadanos del imperio. Como los celtas derrotados, debieron lamentar el día 350 años antes, cuando la bota había estado en el otro pie. En el año 390, los guerreros celtas habían destrozado a un ejército de ciudadanos romanos. Fueron ellos los que abrieron el camino hacia la legendaria ciudad. Impulsado en su alta ciudadela, los ciudadanos romanos solo podían ver con desesperación cómo su una vez orgullosa ciudad era arrasada. Ahora habían tenido suficiente. Enfrentados a la inanición, los romanos acordaron pagar un enorme rescate en oro. Pagarían a los bárbaros para que se fueran. La derrota había sido total, pero había más por venir. Mientras se pesaba el oro, el líder de los guerreros Bran dio un paso adelante y en un gesto dramático arrojó su propia espada sobre la balanza, con las palabras Vae Victis. ¡Ay de los vencidos! Quería aún más oro, sin otra alternativa. Los romanos tuvieron que pagar sobre el último del oro, de la ciudad. Fue una amarga humillación que Roma nunca olvidaría. Tomaría tiempo, pero tendrían su venganza en su totalidad. Los romanos llamaron a los invasores, que destruyeron su ciudad en 390 a.C., los galos. Los griegos los conocían como los Keltoi. La bruma del tiempo y el paso de los siglos ha borrado gran parte de su historia. Pero hay quienes sostienen que ambos nombres siguen siendo reconocibles hoy en Escocia e Irlanda, ni como los modernos Gaels y el Gaeltacht, o Comunidad de los Gaélicos. Ahora el Gaeltacht sobrevive precariamente solo en los confines occidentales de Europa y en los pocos vestigios de una gran potencia que salpican el paisaje de Gran Bretaña. Pero en el siglo IV a.C., dominaban una vasta franja de tierra que se extendía desde el Atlántico hasta el Mar Negro y desde el Báltico hasta las cálidas costas del Mediterráneo. Los celtas fueron probablemente los pueblos más exitosos de la Europa prehistórica tardía. Su cultura era muy diferente de la de griegos y romanos, pero en muchos aspectos mucho más sofisticada de lo que mucha gente tiende a sospechar. No tenían una organización basada en el Estado, no tenían ningún concepto de Estado, no tenían ningún concepto del tipo de sistema político basado en ciudades y así sucesivamente que se encuentra en el mundo clásico. Pero a pesar de eso, tenían una sociedad que era muy dinámica, materialmente muy bien desarrollada. Aunque los escritores clásicos se apresuraron a descartarlos como bárbaros salvajes, los galos y celtas disfrutaban de una rica
y diversa. Su sociedad era lo suficientemente estable como para fomentar el desarrollo generalizado de la agricultura. Y en consecuencia, disfrutaban de excedentes alimentarios suficientes para mantener grandes ciudades elaboradamente fortificadas y comerciar con los países emergentes del Mediterráneo. Esto, a su vez, sustentaba una economía sorprendentemente sofisticada. Muchos de los pueblos celtas tenían su propia moneda. Fueron los celtas quienes idearon la camisa de correo de anillo, cada una de las cuales requería muchas horas de trabajo, por artesanos expertos. También fabricaban herramientas agrícolas, carros, incluso barcos oceánicos. Los celtas eran famosos en el mundo antiguo por su amor a la decoración y el adorno. Lo más famoso, sus decoraciones de cuello o torques, usados por muchos guerreros. A menudo eran de oro macizo. Estos efectos personales usualmente iban a la tumba con su dueño, y como se puede ver en este enterramiento celta, excavado en Francia. Como era de esperar en estos tiempos difíciles, la sociedad celta estaba dominada por los guerreros. Ellos formaron su aristocracia de la misma manera que las sociedades medievales posteriores estarían dominadas por los caballeros. Las estrictas divisiones de la sociedad celta quedan subrayadas por la descripción que hace Julio César de las tres clases de la sociedad gala. Velando por la vida espiritual del pueblo, eran los druidas u hombres santos. Incluso hoy en día, en algunas partes de Gran Bretaña, aún sobreviven ecos de los druidas y sus extraños rituales. Espeluznantes monumentos como Stonehenge en la llanura de Salisbury son su legado duradero. Una de las cosas que más repugnaban a los escritores clásicos era el hecho de que practicaran, según ellos, sacrificios humanos. Algunos escritores en particular se explayaron sobre las jaulas de mimbre llenas de seres humanos a las que se prendía fuego y sobre el hecho de que parecían coleccionar cabezas. Ambas cosas, en tiempos más suaves, la gente ha tratado de restarles importancia. Pero el hecho es que la arqueología ha demostrado con toda claridad que el sacrificio humano era parte integrante de las creencias celtas. El siguiente nivel en la sociedad eran los plebeyos o gente común. Por último estaban los guerreros. Significativamente para ese tercer grupo, empleó el término latino equites o caballeros y describió cómo en tiempos de guerra salían al campo rodeados de sus sirvientes y criados. El arquetipo del guerrero galo o celta se decía que era alto y musculoso, de piel clara, pelirrojo o rubio y ojos azules. Como hemos visto, el celta amaba la decoración y se adornaba con ropas de vivos colores y joyas de metal exquisitamente trabajadas. Fue apoyado por sus propios miembros del clan, en quienes sabía que podía confiar. Los guerreros eran equipados por hábiles armeros que les proporcionaban armas famosas por su calidad en todo el mundo conocido. Al igual que el caballero medieval posterior, el guerrero celta fue entrenado desde la infancia para ser un luchador fanáticamente valiente, preparado para enfrentarse a su enemigo en combate singular. Luchaba a pie, a caballo, o incluso desde un carro veloz. Todas nuestras fuentes del mundo clásico, mirando a los celtas, están de acuerdo en que están locos por la guerra.
Ahora, para nosotros esto puede parecer una forma extraña de dirigir una sociedad, pero es una forma de competir y establecer un orden jerárquico esencialmente. Y con el orden jerárquico vienen, obviamente, los beneficios materiales del poder y la capacidad de disponer de los recursos, personas, ganado, cultivos, otros bienes como esos. Cuando César está escribiendo en su comentario sobre su invasión de Gran Bretaña, estaba muy desconcertado y sorprendido por el hecho de que los aurigas, más bien el guerrero en el carro, se bajó del carro y corrió a lo largo del poste del carro y se subió a los lomos de los caballos cuando el carro estaba en plena marcha. Pensó que era algo muy temerario. Lo que no sabía es que esa era una de las hazañas que hacían. Era para impresionar al enemigo con sus habilidades. Regálate el mejor regalo de la historia estas fiestas. Disfruta de acceso ilimitado a podcasts galardonados y miles de horas de documentales originales de historia emitidos semanalmente en exclusiva en History Hit. Hey, temas para todos los amantes de la historia, desde Pompeya hasta el día D. Inscríbete a través del enlace de la descripción para obtener un descuento exclusivo. No te pierdas esta increíble oportunidad de explorar el pasado como nunca antes con History Hit. Aunque los carros se utilizaron poco en Europa tras la batalla de Telamón en el 225 a.C., su uso todavía estaba muy extendido en las islas británicas. Como los romanos descubrirían más tarde a su costa, todavía podían ser máquinas de combate muy eficaces en las manos adecuadas. Cuando se trataba de una pelea real, las tácticas celtas eran brutalmente simples. A veces desnudos y pintados con wad, los espadachines galos se colocaban al frente de la línea de batalla, mientras que detrás de ellos se alineaban sus compañeros de clan, armados con lanzas, arcos y hondas. Al comienzo de una batalla, se paraban por un tiempo, blandiendo sus largas espadas, gritando improperios y chocando rítmicamente las armas contra los escudos, en un intento calculado de intimidar al enemigo. Cuando era evidente que el enemigo se había ablandado psicológicamente, los guerreros y los miembros del clan se lanzaron en un avance que fue ganando impulso, hasta convertirse en una carga en toda regla. Si en esta etapa sus oponentes mostraban signos de vacilación, o incluso comenzaban a romper y correr, entonces la carga continuaba, hasta que se metieron entre los fugitivos cada vez más presa del pánico, y los derribaban sin piedad con sus espadas. Por el contrario, si el enemigo se mantenía firme, los galos también se detendrían, y lanzando tanto proyectiles como insultos en un nuevo intento de aplastar al enemigo. Si esto seguía fallando, volverían a su posición original y comenzaban el proceso de nuevo, repitiéndolo tantas veces como fuera necesario hasta que tuvieran éxito. O el enemigo contraatacaba. Era una doctrina táctica que podía dar lugar a victorias espectaculares si el enemigo entraba en pánico. Pero con la misma facilidad podría resultar en un desastre total si el enemigo se mantenía firme. Durante la mayor parte de los siguientes 400 años, ese enemigo sería el ejército romano. En sus primeros años, el ejército romano era una milicia ciudadana organizada según el modelo griego clásico. Una y otra vez no fue rival para la feroz carga gala. En el 104 a.C., sin embargo, tras otra derrota a manos de un ejército celta, el general romano Cayo Mario reestructuró por completo el ejército de la República. La milicia de corto servicio fue sustituido por un soldado profesional fuertemente equipado y bien entrenado. De hecho, hay pruebas de la antigüedad de que algo muy importante sucedió en 105-104 a.C. Esto es, que debido a amenazas militares muy importantes de las tribus celtas y galas y germánicas al norte, Cayo Mario, que ya había logrado derrotar a los númidas en lo que se llama la Guerra Jugurtine, comenzó a reclutar nuevos soldados para luchar en el norte. Una vez más, se trataba de un prestigioso y potencialmente rentable que en muchos aspectos era preferible a la existencia de un campesino de subsistencia.
Evidentemente había riesgos. Te podían matar, podías ser mutilado. Pero las recompensas potenciales eran igualmente grandes. Con la reestructuración de Marius, aquí estaba por fin la columna vertebral y la fundación de un imperio. En el campo de batalla también, el ejército fue reformado a fondo. En lugar del antiguo sistema de alinear su ejército en 3 líneas de batalla, se organizó en las famosas legiones de Roma. Cada legión constaba inicialmente de 10 cohortes o batallones. Irónicamente, en los primeros tiempos, los hombres solían llevar camisa y casco de malla celta. Pero a diferencia de los volátiles guerreros celtas, los romanos iban a aprender a confiar en la disciplina y la fuerza de resistencia para derrotar a sus temibles oponentes. Pero el camino había sido largo. Las primeras incursiones de los celtas en Italia se produjeron hacia el 400 a.C., aprovechando la inestabilidad derivada de la expansión de Roma en la península. Los primeros en llegar fueron los insubres, que establecieron su capital en Milán, pero pronto les siguieron otras tribus que conquistaron todo el valle del Po. Inevitablemente, celtas y romanos pronto entraron en violento conflicto. En el 390 a.C., un ejército romano fue destruido a solo 10 millas al norte de la ciudad, y un jubiloso ejército galo procedió a saquear y quemar la propia Roma. Como hemos visto, el líder de guerra celta Bran permitió que su ejército fuera comprado con oro. A Roma se le permitió recuperarse. Fue un error costoso. Los romanos, en última instancia, exigieron una venganza terrible por la humillación infligida por Bran y los celtas. Pero primero iban a haber un pequeño respiro. Distraídos por las largas guerras cartaginesas, Roma ignoró a los celtas. Mientras se mantuvieron a sí mismos, se les permitió vivir en paz. Esta situación prevaleció hasta la migración hacia el sur de 2 tribus. Los cimbrios y los teutones. Precipitó una crisis que finalmente conduciría a la destrucción de los celtas. En la época de Julio César, los ejércitos romanos en el campo de batalla eran muy diferentes a lo que habían sido en el siglo II a.C. Y creo que el factor crucial aquí es el cambio que resultó de una guerra llamada la Guerra Social en 89 a.C., como resultado de la cual toda la población de Italia se convirtió en ciudadanos romanos. Y eso significaba que había una reserva mucho mayor de mano de obra a la que los romanos podían recurrir. Esto supuso problemas considerables para el gobierno romano, pero creo que fue uno de los factores que condujeron a un cambio general. De hecho, el servicio militar obligatorio no llegó a su fin. Sabemos que incluso bajo los emperadores seguía habiendo reclutamiento de soldados en las provincias. Así que creo que se trata de un cambio... El nuevo ejército romano reformado demostró ser despiadadamente eficiente. En una brutal serie de campañas, los cimbrios y los teutones fueron destruidos. Dentro de 40 años, los límites de los romanos habían sido empujados hacia el norte en Francia, expulsando a los celtas del Mediterráneo para siempre. Sus tierras natales no tardarían en verse amenazadas. Las tierras anteriormente gobernadas por los celtas en el sur de Francia y el norte de Italia eran ahora 2 nuevas provincias romanas de la Galia Narbonensis, más comúnmente conocida simplemente como la provincia, que ha llegado hasta nosotros como la actual región de Provenza. La otra era la Galia Cisalpina. Cantas. Las 2 provincias formaban un enorme territorio con una fuerte presencia militar. En el 59 a.C., ambas provincias recibieron un nuevo gobernador. El ejército romano había sido revolucionado, pero aún carecía de un comandante agresivo y visionario. Ahora había que encontrar uno. Era un político ambicioso y capaz llamado Cayo Julio César. Bueno, por supuesto, vemos a Julio César a través del espejo de sus propios escritos, que fueron diseñados para halagar. Pero hay muchas otras fuentes del siglo I a.C. que nos hablan de César
porque era una figura tan importante y dominante a mediados de siglo. En muchos sentidos, César era un producto típico de la aristocracia de finales de la República Romana, un político muy ambicioso que utilizó el soborno, el poder militar y persuasión y lo que nosotros llamaríamos trabajo en red para avanzar en su propia Fue sin carrera. duda un comandante militar que, a lo largo de su vida, se comportó como comandante para rivalizar con otros soldados, pero al mismo tiempo, como erudito, quería rivalizar con eruditos como Cicerón. Tenía una enorme confianza en sí mismo, el tipo de confianza que vemos en la forma en que constantemente, cuando sus ejércitos estaban a punto de ser derrotados, estaba preparado físicamente para sujetar, por ejemplo, a los abanderados que huían, darles la vuelta y dirigirlos en César dirección había al demostrado enemigo. su éxito como general en España. Ahora aprovecharía la oportunidad para dirigir un ejército romano hacia el norte, hasta el mismo corazón de las tierras celtas. Desde hace algún tiempo, Roma había estado interfiriendo en la política celta, constantemente tratando de desestabilizar y debilitar su cohesión. Por encima de todo, la estrategia política de Roma era impedir la unificación de la mezcla anárquica de tribus galas en una única confederación bajo un alto rey. El nombramiento de Julio César coincidió con la aparición de tal amenaza. La tribu celta Aedui, que vivía en lo que hoy es el centro de Francia, se encontraron bajo la creciente presión de los suevos germánicos y su famoso rey guerrero, Ariovistus. Desesperados, solicitaron la ayuda de otra tribu celta, los helvecios. Los eduos invitaron a los helvecios a abandonar sus tierras suizas y desplazarse hacia el oeste para ayudarles contra la amenaza de los germanos. El camino más rápido para que los helvecios llegaran a sus nuevos aliados era cruzar el Ródano por Ginebra y atravesar una parte de la Galia Narbonensis. Prometieron hacerlo pacíficamente, pero parece que el recién nombrado gobernador tenía ganas de pelea. César les negó el paso y derribó el puente de Ginebra. A continuación, les impidió el paso con todas las tropas que pudo reunir. Los helvecios no estaban buscando una pelea con Roma, así que se dirigieron hacia el norte y descendieron por los pasos del Jura hasta el territorio de Sequani. Pero César no se dejó frustrar. A lo largo de su carrera, Julio César demostró ser capaz de tomar medidas despiadadas y decisivas cuando sus intereses estaban en juego. Esta no iba a ser una excepción. Aunque era perfectamente consciente de que habían venido a unirse con los eduos y los secuanos para luchar contra los suevos, afirmó que los helvecios eran una amenaza peligrosa para la Pax Romana. Llamando refuerzos de su otra provincia de Galia Cisalpina, cruzó la frontera en tierra gala y derrotó decisivamente a los helvecios en una batalla en Autun. Hice despachar a todos los caballos fuera de la vista, para que todos corrieran el mismo peligro y nadie tuviera oportunidad de huir. Entonces me dirigí a los hombres y nos unimos a la batalla. Lanzando lanzas desde su posición de mando, las tropas rompieron fácilmente la falange enemiga, desenvainaron sus espadas y cargaron. Los galos se vieron muy obstaculizados en esta acción porque una sola lanza a menudo atravesaba más de uno de sus escudos superpuestos y los inmovilizaba. Entonces, como el hierro se doblaba, no podían liberarlos. Con sus brazos izquierdos así estorbados, les resultaba imposible luchar adecuadamente y muchos, tras repetidos intentos de liberar sus brazos, prefirieron dejar caer sus escudos y luchar sin protección. Al final, exhaustos por las heridas, empezaron a retroceder hacia la colina a 1 milla de distancia. Habían ganado la colina y nuestros hombres se acercaban para desalojarlos, cuando de repente sus aliados marcharon y atacaron nuestro flanco derecho. Cambiamos de frente y avanzamos en 2 divisiones. Primera y segunda líneas para oponerse a los helvecios, la tercera para resistir a las tropas recién llegadas. Esta doble batalla fue larga y furiosa.
Cuando los helvecios no pudieron soportar más nuestras cargas, reanudaron su retirada por la colina. Y sus aliados se retiraron al equipaje. La lucha continuó allí hasta bien entrada la noche, porque el enemigo formó una barricada con sus carros y arrojaron proyectiles sobre cualquiera que se les acercara. Pero después de una larga lucha, capturamos los carros y el equipaje. En todo el Mediterráneo y en las pequeñas comunidades mediterráneas, donde haya un gran número de personas poderosas en el mismo lugar, habrá competencia, y esa competencia, con mucha frecuencia, desemboca en violencia. Una de las cosas que siempre preocupó a los griegos fue la estasis, la discordia civil. Los griegos decidieron que, para evitar que sus aristócratas se mataran entre sí, les harían correr carreras en los Juegos Olímpicos. Los romanos tuvieron una idea diferente. Para evitar que sus aristócratas se mataran entre sí, decidieron que irían a conquistar a otros pueblos. Lo primero que hay que reconocer es que los romanos eran lo que llamaríamos imperialistas. Ahora, los imperialistas no están de moda en estos días. Pero, sin embargo, eso es lo que los romanos eran. Estaban muy contentos de conquistar a otros pueblos y gobernarlos. La expansión del poder romano a través de la Italia peninsular y luego a través del Mediterráneo y las tierras a su alrededor se produjo a través de las características de la propia sociedad romana. La guerra era necesaria para el hombre aristocrático romano medio. Después de la batalla, los helvecios comenzaron una retirada precipitada. Pero escasos de suministros, se vieron obligados a rendirse y regresar a Suiza. Habiendo eliminado así cualquier amenaza que los helvecios pudieran haber supuesto para la Galia narbonense, César debería haber retrocedido a través de la frontera. Sin embargo, como pronto se hizo evidente, tenía otras ideas. Su verdadero objetivo era evitar que Dumnorix, el líder de los Aedui, se convirtiera en alto rey de los celtas. Bajo ninguna circunstancia César deseaba enfrentarse con el enemigo celta unido. Había una salida posible. Dumnorix estaba fuera de Roma, pero su hermano Divitiacus era conocido por simpatizar con Roma. El astuto César trató inmediatamente de ganarse a Divitiacus. Se presentó como protector de los intereses galos. Para demostrarlo, César atacó y derrotó rápidamente a los suevos, los enemigos de los celtas. César había conseguido destruir a todos sus adversarios militares. Lo que César no consiguió fue ganarse el apoyo de la élite de Roma, y una de las razones fue que era demasiado amable. Era amable con sus oponentes. Uno de sus lemas era clemencia, así que para reintegrar a la gente que había luchado contra él en las guerras civiles en su república, les dio cargos políticos, les dio honores, pero al mismo tiempo, por supuesto, tenía que recompensar a los partidarios que le habían ayudado a ganar esa victoria, y eso significaba efectivamente que no había suficientes puestos de trabajo para todos. La derrota de los suevos fue, hasta ahora, buena para César. A continuación, atacó a los Sequani. Y luego, con el pretexto de que estaba defendiendo el reclamo del miserable Divitiacus a la realeza de los Aedui, se embarcó en la subyugación sistemática de todos los reinos galos al oeste del Rin. Frente a este despiadado asalto, la única esperanza de los celtas era unirse bajo un único líder, un alto rey. Por asociación con César y su hermano, Dumnorix había sido neutralizado. En ausencia de un alto rey, los reinos galos fueron simplemente eliminados uno por la astucia y habilidad de César. Si se resistían, eran aplastados en batalla. Por otro lado, sí, como los Aedui se sometían sin luchar, los mejores hombres eran alistados en el ejército romano, como auxiliares. De este modo, la conquista romana se convirtió en un tren desbocado. Cuanto más conquistaba, más fuerte y más invencible se volvía. Sin embargo,
No todo fue siempre totalmente a favor de los romanos, e incluso César tuvo algunos momentos de angustia. Durante los combates con los Nervii a orillas del río Sambre, en el norte de Francia, sus hombres estaban comenzando a construir su campamento, cuando los galos atacaron repentinamente, sumiéndolos en la confusión. César estaba allí, y más tarde recordó los acontecimientos en su guerra de las Galias. Los movimientos de los hombres eran lentos, y algunos en la retaguardia, sintiéndose abandonados, se retiraban de la lucha y trataban de ponerse fuera de alcance, mientras el enemigo mantenía una presión incesante en la colina frente a nosotros, y también se acercaban por ambos flancos. Como la situación era crítica y no había reservas disponibles, arrebaté un escudo al soldado de retaguardia, me abrí paso hasta la primera línea, me dirigí a cada centurión por su nombre y grité de ánimo al resto de las tropas, ordenándoles que avanzaran y abrieran sus filas, para que pudieran usar sus espadas más fácilmente. Finalmente los romanos fueron capaces de contraatacar y ganar el día. Pero una vez que una tribu había sido sometida, casi significaba que permanecerían inactivos para siempre. En el 56 a.C., por ejemplo, cuando los venecianos, recientemente pacificados, se sublevaron en Bretaña. Al principio fue un asunto bastante sencillo. Se capturó a algunos oficiales romanos para canjearlos por los rehenes que los venecianos habían entregado a Roma. Pero este acto relativamente menor de desafío se salió de control. En una guerra a gran escala, los venecianos eran notables entre los celtas como grandes navegantes, y su armada dominaba tanto la costa de Vizcaya y el Canal de la Mancha. Por lo tanto, fueron capaces de difundir la revuelta con bastante facilidad y obtener ayuda de los reinos celtas aún no conquistados a lo largo de la costa del canal. Además, sus ciudades estaban generalmente situadas en promontorios rocosos, que eran extremadamente difíciles de atacar por tierra. Incluso cuando los romanos lograron romper las defensas terrestres, los venecianos simplemente evacuaron a todos por mar y continuaban la lucha en otro lugar. Los venecianos eran una de las tribus celtas que vivían en lo que hoy es Bretaña, armórica en la Galia occidental, probablemente a lo largo de la costa sur de la península de Bretaña. Como muchos pueblos costeros, dependían en gran medida de la navegación como parte de su modo de vida. Por desgracia, solo sabemos de ellos por la narración de César cuando se enfrentó a ellos en la guerra. Desde el punto de vista arqueológico, los barcos son bastante difíciles de encontrar. Tienden a hundirse al final del día o los trozos de madera tienden a reutilizarse para otros fines y los barcos venecianos reales están básicamente perdidos para nosotros. Sin embargo, hay un par de monedas que han sobrevivido de la Edad de Hierro en Gran Bretaña que muestran barcos que parecen haber sido utilizados en el comercio a través del Canal de la Mancha. Y estos son barcos construidos con tablones bastante profundos. Y se supone que tipos similares de buques todavía estaban en uso en el periodo romano. Reconociendo que no estaba consiguiendo nada contra su enemigo, César decidió que su primera prioridad era derrotar a los venecianos en el mar. Y así por primera vez, la armada romana se aventuró con cautela fuera de las cálidas aguas del Mediterráneo y se adentró en las profundas y tormentosas aguas del Atlántico. Por derecho, las galeras de remo mediterráneas, de construcción relativamente ligera, no deberían haber sido rival para los veleros venecianos, de construcción mucho más sólida. Conscientes de su debilidad, los romanos evitaron un enfrentamiento directo en mar abierto, y en su lugar llevaron a los venecianos a la batalla en los confines relativamente estrechos de la bahía de Quiberón. Luchar en tales galeras suponía una ventaja crucial. Pero no contentos con esto, los marineros romanos idearon un astuto plan para aumentar aún más esa ventaja. Atando lo que César describió como ganchos puntiagudos en los extremos de largas picas, acuchillaron el aparejo de los barcos galos, cortando drisas y haciéndolos ingobernables. Los marineros galos no tenían ninguna respuesta eficaz a esta táctica, y reconociendo la derrota, comenzaron a caer,
Entonces sobrevino el desastre total. El viento amainó por completo. Solo las galeras a remo podían seguir moviéndose, y los romanos simplemente eliminaron los indefensos barcos venecianos uno por uno. Solo unos pocos lograron escapar. Bien satisfecho con esta famosa victoria, César la explotó al máximo, moviéndose de nuevo hacia el norte y destruyendo sin piedad los reinos galos restantes a lo largo de la costa del canal. Luego, habiendo alcanzado el Rin, su atención se dirigió a la misteriosa isla de Bretaña. César carecía tanto de hombres como de recursos para organizar una invasión a gran escala de la isla. Por lo tanto, sus objetivos militares se limitaron a llevar a cabo un reconocimiento en masa. Con ello, esperaba averiguar si era factible organizar un asalto anfibio a través del Canal de la Mancha en una fecha posterior. Sus objetivos políticos eran también dobles. Una incursión exitosa en Gran Bretaña enfatizaría el poder de Roma ante los galos en Europa. También mejoraría la reputación de César en Roma. Sus campañas contra los galos en Francia eran lo suficientemente meritorias, pero aventurarse a través de una isla llena de misterio en el borde mismo del mundo era un asunto muy diferente. César abandonó el mundo por completo, dejó la Europa continental, fue a esta misteriosa isla en el océano del borde del mundo. Ir a Bretaña es en realidad ir más allá del mundo conocido, y esto es lo que César quería hacer. Pero ninguna de las dos expediciones tuvo mucho éxito. Los peligros de expandir su flota a las aguas más salvajes del canal fueron enfatizados por una gran tormenta que destruyó muchas galeras. Qué suerte había tenido la armada romana de evitar una batalla contra los venecianos en mar abierto. Aunque César iba a reclamar más tarde algunos éxitos tácticos de su invasión británica, los galos no estaban impresionados. Los romanos y su gran general habían fracasado en la conquista de los reinos británicos. Inspirados por esta muestra de aparente debilidad en sus señores romanos, estalló una revuelta masiva en Auvernia en el año 52 a.C. Fue liderada por el hombre que sería el oponente más formidable de César, Vercingetorix. Sabemos algo sobre Vercingetorix. Sabemos que su tío Gobanitio le había expulsado de su hogar familiar y de su tribu, los arvernos, en la Galia central. Y es muy posible que quisiera probarse a sí mismo más que otros guerreros galos, que quisiera aprovechar la ocasión de la conquista de la Galia por César para demostrar que realmente era una figura bastante inusual, un luchador muy valiente. Se había hecho nombrar rey de su tribu, lo que ya era bastante inusual en el mundo celta, y quizá lo que realmente quería no era deshacerse de los romanos, sino demostrar que no era el fracasado que su familia había calificado de joven. Hasta ahora, César había tenido un éxito espectacular en acabar con los reinos galos uno por uno, pero ahora Vercingetorix asumió el rol de alto rey. Uniendo a los galos bajo su único liderazgo, la guerra se reanudó con mayor ferocidad. Se fue una medida del poder del alto rey y su gran habilidad, que al principio fue capaz de contener a sus seguidores de precipitarse directamente a la batalla con el primer ejército romano que encontraron. En su lugar, libró una guerra de tierra quemada y tácticas de guerrilla. Evitando batallas campales en las que la disciplina romana podría haber prevalecido sobre la furia gala, en su lugar quemó aldeas y despojó al campo de suministros, obligando a los romanos a depender de columnas de abastecimiento cada vez más vulnerables. Solo las grandes ciudades galas eran vulnerables. Sus grandes poblaciones e industrias no podían simplemente fundirse en los vastos bosques como hacían las comunidades rurales. Sin embargo, estaban fuertemente defendidas con altos muros de piedra, y ciudades como Bourges arrastraron a los romanos a largos y costosos asedios. Al final,
Bourges fue tomada después de un asedio de un mes, y sus habitantes masacrados como una terrible advertencia. Sin dejarse intimidar por esta sangrienta guerra, Vercingetorix llevó a César a una derrota casi desastrosa en Gergovia. Aunque sabía que Vercingetorix y su ejército estaban en la zona, César estaba decidido a capturar el lugar. Al ignorar la determinación de su enemigo, César estuvo cerca del desastre. Viendo su oportunidad de terminar con la revuelta de un golpe, concentró sus fuerzas y lanzó un asalto a los campamentos galos fuera de la ciudad, mientras la mayoría de los hombres estaban fuera. Los campamentos fueron asaltados rápidamente, pero con la sangre hasta el cuello. Muchos de los legionarios romanos perdieron su famosa disciplina y se lanzaron a atacar las principales defensas de la ciudad. Al principio parecía que iban a tener éxito, pero César no tenía reservas a mano para explotar su posición. Esto dio a Vercingetorix el respiro que necesitaba para organizar un contraataque. Iba a ser un asunto cruel, como César recordaría más tarde. Acosados por todos lados, nuestros hombres resistieron hasta que perdimos 46 centuriones. Cuando finalmente nos hicieron retroceder, los galos comenzaron a perseguirnos sin descanso, pero fueron controlados por la 10ª legión. En cuanto llegamos a la llanura, las legiones se detuvieron, se reformaron y se enfrentaron al enemigo. El virgen Geterico retiró a sus hombres del pie de la colina y los condujo al interior de sus infanterías. Ese día nuestras pérdidas ascendieron a casi 700. Entonces las tornas cambiaron bruscamente. César logró romper el contacto. Pero Vercingetorix fue en su persecución. Tati decidió destruir a su oponente romano de una vez por todas. Ideó una fuerte emboscada. Desafortunadamente, como sucede a menudo en la guerra, y lo que debería haber sido un ataque de distracción, se convirtió en algo real. Vercingetorix solo pretendía separar a César de su equipaje, pero en lugar de eso sus hombres se descontrolaron, y una batalla a gran escala comenzó antes de que estuviera listo. Una vez más, la disciplina romana prevaleció al final. Mal derrotado, fue el turno de Vercingetorix de retirarse. El hecho de que Vercingetorix se viera obligado a buscar refugio en otra ciudad bien fortificada da una idea de lo mal que estaban los galos. Alesia. Los días de la guerra de guerrillas habían quedado atrás. Lejos de proporcionar seguridad. Alesia se convertiría en una trampa mortal. Esta vez, César no tenía intención de repetir su error en Gergovia. Con Vercingetorix a salvo entre sus muros, podía permitirse el lujo de tomarse su tiempo y llevar a cabo un asedio adecuado destinado a matar de hambre a los defensores hasta la sumisión. El mayor asedio del mundo antiguo estaba a punto de comenzar. Alesia se alzaba sobre una meseta en forma de rombo, en 3 de cuyos lados había profundos valles, y en el lado occidental había una pequeña llanura, de unas 3 millas de ancho. César acampó sus legiones en las colinas alrededor de la ciudad, y tras construir un anillo de 23 fuertes, envió a sus soldados a cavar una gran serie de zanjas y terraplenes, uniéndolos todos en una línea continua. Encima se construyó una empalizada de madera, y una red de pequeños fosos, mantraps, se cavó delante de las líneas. Antes de que la ciudad estuviera completamente sellada, Vercingetorix logró enviar a su caballería a traer ayuda. A sabiendas de que sin duda enviarían una fuerza de relevo para acudir en ayuda de Alesia, César se dispuso a construir una segunda serie de defensas. Esta vez estaban orientadas hacia el exterior, protegiendo los campamentos romanos y las líneas de asedio de tal ataque por una fuerza de relevo de galos. Con las líneas de asedio cerradas, el hambre estaba a la puerta de cada vivienda. Pronto empezó a escasear la comida en la ciudad. Vercingetorix respondió expulsando a todos aquellos que no podían luchar, los ancianos, las mujeres y los niños.
César se negó a aceptarlos, y Vercingetorix se negó a readmitirlos en la ciudad. Algunos historiadores afirman que los desdichados habitantes murieron de hambre, pero el propio relato de César sugiere que la batalla final tuvo lugar tan poco después de este incidente que bien pueden haber sido salvados por la derrota final de los galos. Pero antes aún quedaba mucho por hacer en el drama. Como era de esperar, se había reunido una gran fuerza de socorro de todos los pueblos celtas. Esta enorme fuerza se agrupó bajo un líder llamado Commius. Avanzaron y alcanzaron una colina a menos de 1 milla de las líneas romanas. César ahora enfrentaba un problema, así que dividió sus fuerzas para vigilar tanto la línea interior de fortificaciones y la exterior también. Al principio, los celtas se limitaron a atacar frontalmente las murallas con su habitual temeridad. Pero cuando se hizo evidente que 2 legiones romanas estaban al límite de sus fuerzas, cambiaron sus tácticas. Al amparo de la oscuridad, un importante destacamento se trasladó a la parte trasera del campamento legionario y al día siguiente lanzaron un ataque total. Mientras, el grueso del ejército de Comio asaltó de nuevo el anillo exterior de defensas. Vercingetorix salió de Alesia para atacar las defensas interiores. El nuevo ataque logró abrirse paso hasta el campamento legionario. En el segundo intento, la línea exterior fue violada. El foso fue nivelado y los celtas trajeron sus últimos refuerzos para explotar su avance. Fue un momento crítico de la batalla. Como boxeadores cansados en un clinch, ambos ejércitos estaban inextricablemente atrapados en combate. Ninguna de las partes podía retirarse. Solo podían ganar o morir. Fue César quien se aferró a la oportunidad de la vida. Cuando vi que mis hombres flaqueaban, envié a Labienus en su auxilio con 6 cohortes, diciéndole que permaneciera en la defensa si era posible, pero que si no podía mantener el campamento por otros medios, debía retirar algunas otras cohortes y contraatacar. Mientras tanto, visité otras partes de las líneas, instando a los hombres a replegarse. Ese día dije en esa misma hora: habrá los frutos de todos sus esfuerzos anteriores. A medida que la lucha se hacía más feroz, dirigí un nuevo destacamento en persona. Reanudamos la lucha y logramos rechazar el ataque. Entonces acudí en ayuda de Labenio, tomando 4 cohortes del reducto más cercano, ordenando a parte de la caballería que me siguiera y enviando a otro destacamento a cabalgar alrededor de las líneas exteriores y atacar al enemigo por la retaguardia. El enemigo supo que yo había llegado por el manto escarlata que llevaba Jeteric, y cuando vieron los escuadrones de caballería y cohortes siguiéndome por las laderas, se unieron a mí. La esperanza se había esfumado para los celtas. Al día siguiente, Vercingetorix, aceptando que todo estaba perdido, salió a rendirse ante César.
Todavía quedaba algo de limpieza por hacer, por supuesto, pero efectivamente la gran revuelta había llegado a su fin. Los celtas habían sido finalmente destruidos como entidad política independiente. De ahora en adelante, serían absorbidos por el creciente imperio romano. La era de los galos había pasado.